Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 19. Voy a leer del verso 1 al 18, lo voy a leer de una. Y entonces vamos a comentar algunas cosas con respecto a este episodio de la vida del profeta Elías. ¿De quién vamos a hablar hoy? Elías. Dice Primera de Reyes 19 a partir del verso 1. Cuando Acab, que era el rey, llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y vamos a hablar ahora sobre qué había hecho Elías. Pero aquí está el rey dándole reporte a Jezabel. Dice, incluso le comentó la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. O sea, hizo algún mensaje, alguien le tomó el apunte, lo envolvió y se lo dirigieron a Elías. Este mensaje a Elías, oigan lo que dice Jezabel, le comunicó Jezabel a Elías. Le dijo que los dioses, con D minúscula obviamente, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Señores, o sea, amenazas han habido, pero esta es una seria amenaza de parte de Jezabel. O sea, me maten los dioses, porque obviamente ella era idólatra, como todo el pueblo se había vuelto idólatra, y era la lucha y la pugna de Elías como voz de Dios en la época, no llevar el corazón del pueblo de nuevo a Dios. Sin embargo, estaban entregados a todo tipo de creencias, ¿no? E idolatría. Que los dioses me maten si para esta hora mañana yo no te he dado muerte. Elías, versículo 3, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Transformación total. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es la pregunta de esta mañana. ¿Qué haces aquí, Elías? He servido, responde Elías. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares, tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con un manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y los que escapan de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Qué tremendo pasaje este del profeta Elías. Me fascina cuando leemos en el libro de Santiago, no lo tienen que buscar, Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, que nos dice, hablando de Elías, dice Santiago: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. En inglés dice, Elijah was a man with a nature like ours, con una naturaleza como la nuestra, un hombre con debilidades como las nuestras. Y obviamente en ese contexto hace mención, ¿no?, de que con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Obviamente haciendo una conexión de que Elías era un hombre común, corriente, como tú y yo, de carne, de sangre, de huesos, ¿no? O sea, que no era nada espectacular, no descendió del cielo, no fue a través de un nacimiento virginal, que a veces decimos, no, eso es Jesús porque es Jesús. O sea, pero nosotros, ¿qué somos? No, hermanos. Aún tú, yo, con la naturaleza y las debilidades que nos caracterizan, ¿cuántos están conmigo? No, con las flaquezas que a veces adornan tristemente nuestras vidas. Aún así, a Dios le place seguirnos dando forma, seguirnos moldeando para usarnos. ¿Cuántos dicen amén? No, yo pienso, como digo yo siempre, en los 12 cabezones que Jesús llamó para que lo acompañase. No, esos 12 discípulos, o sea, cuán torpes eran en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Qué torpes eran. O sea, con aspiraciones no de las mejores, de Señor, ¿quién se sentará a tu diestra? Y un afán por poder. O cuando no lo recibían bien en un pueblo, a uno de ellos se le ocurrió decirle al Señor: Señor, dinos, mandamos a bajar fuego del cielo para que los consuma, en su arrebato de rabia, indignación de que le trancaron la puerta en la cara y no lo recibieron. Querían traer juicio sobre la gente. Pedro, que cometió torpezas negando a Jesús, o sea, y quedó sumamente feo. ¿Cuán bueno es ver las realidades de nuestras vidas? De que no somos un producto terminado, sino que somos un producto en proceso de transformación. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros no hemos llegado donde hemos de llegar, sino que estamos cada día siendo moldeados a la imagen y la semejanza de Jesús. Elías fue un profeta, una voz de Dios, un punto de referencia en su época en que vivió entre el pueblo.
alguien a quien Dios usó, ¿no?, para comunicar de parte de Dios dirección, advertencia, traer corrección, traer palabras de ánimo. Elías fue voz de Dios en su momento. Por lo que leemos obviamente de Elías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Elías fue un hombre extraordinario, hermanos. Inclusive Elías es el rostro de valla. Ustedes saben lo que es un rostro de valla, ¿no? La valla que la ponen encima de los edificios, en las autopistas, para anunciar y promover cualquier cosa. Y usualmente una cara de un hombre, una persona, una mujer, un hombre de bienes y raíces, lo que sea. Rostro de valla. Elías es el rostro de valla. Si de los profetas en el Antiguo Testamento fuésemos a hablar, ¿no? O sea, Moisés representativo de la ley, de la palabra, y Elías ciertamente el rostro de valla de los profetas. Un hombre usado por Dios, pero tan humano como tú y yo. No era un superhéroe. Tenía sentimientos, tenía procesos mentales, tenía emociones, tenía oídos y podía percibir lo que acontecía a su alrededor. Y obviamente uno está en la faena de cada día pulir nuestro carácter, caminar con integridad, o sea, lograr que el modo de uno pensar, hablar y actuar de Dios se grabe en nuestros corazones. Pero hermanos, o sea, la vida trae muchos retos. La vida tiene momentos de altas y tiene momentos de bajas. Tiene momentos de delicados pastos, pero tiene momentos de valles, de sombra y de muerte. No sé tú, pero cuando leo que Elías era un hombre con una naturaleza semejante a la nuestra, con debilidades semejantes a las nuestras, me da esperanza. Me da esperanza porque sé que Dios me entiende. Que Dios sabe por lo que pueda estar pensando, viviendo. O sea, Dios sabe. O sea, que estoy en un proceso de madurar como persona. Me gusta la transparencia de ver que un Elías, ante este episodio que acabamos de leer, luchó con temores. Luchó con temores. Temores que lo llevó al desánimo. Desánimo que quizás afectó su estado anímico tanto que posiblemente lo llevó a expresiones de depresión. Y un Elías, hermanos, que ante esto que le produjo temor, que le produjo desánimo, que le produjo depresión, lo llevó a un estado de soledad. Y hoy la palabra que siento para nosotros, si te sirve hoy, te tienes que poner el saco. Este abrigo te lo tienes que colocar. Si te vuela la cabeza, si ese no eres tú hoy, pero te aseguro que tú has sido este personaje en algún momento, y si no, o sea, te bendigo en el nombre del Señor. Pero yo sé que todos, tengo amigos, todos pasamos por momentos de temor, de desánimo, de depresión, ¿no? Y de soledad, donde las circunstancias nos agobian y nos llevan a un lugar no muy sano. Y el Señor siempre nos va a preguntar, como le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Es importante que tú te lleves esta pregunta, si ese eres tú hoy sobre todo. Si no, guárdalo en tu corazón, como María cuando recibió la revelación del ángel, ¿no? Que it blew her mind, o sea, lo que el ángel le habló de modo profético de que le iba a pasar a Jesús. Ella no tenía la capacidad en su momento de entenderlo, pero dice que ella lo guardó en su corazón. Me imagino que a medida que la vida de Jesús se fue desarrollando, ella fue conectando los puntos. Y digo, wow, esto fue
de lo que el ángel me habló en aquel momento. Si hoy tú sientes, no, yo estoy, mira, con el sol soleado, estoy con los cielos despejados, estoy viviendo mi mejor momento. Good for you, qué bueno. Porque hay tiempos de delicados pastos. Si lo que te está tocando es un valle de sombra y de muerte, esta palabra es para ti. Jesús te dice, ¿qué haces aquí? Rápidamente Elías, ¿no? Elías, para darle un pequeño recuento, venía de un sinnúmero de victorias contundentes. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Se habían dedicado a la idolatría, a dioses ajenos, a dioses paganos. Obviamente Elías estaba haciendo contrafuerza y estaba constantemente denunciando y hablando de parte de Dios en contra del corazón del pueblo que cada vez más se alejaba de Dios. Y dentro del juicio que Dios trae a este pueblo que les sirvió y ahora ya no les servía, que es la historia del pueblo de Israel, dicho sea de paso. Uno lee los reinos y los reyes que pasaron y siempre leemos del rey fulano que fue un rey bueno o del rey fulano que fue un rey malo. Y lo bueno y lo malo lo definen de que hicieron lo que agradaba a Dios o no. ¿Están conmigo? Que hago el paréntesis y te pregunto a ti, ¿tú estás viviendo una vida de agrado a Dios o estás realmente viviendo una vida donde se te importa, you're doing your thing, o sea, tú estás haciendo las cosas como tú mejor lo entiendas y bueno, adiós suerte? No, hermanos, necesitamos nosotros estar caminando en rectitud delante de Dios. Vemos que un Elías que como fruto del juicio que Dios comienza a comunicarle al pueblo, le habla de que le iba a cerrar los cielos. Y de hecho Elías oró y el cielo se cerró. Por 3 años y medio, hermanos. Por 3 años y medio el cielo no dio agua. Imagínense lo que esto implica, ¿no? Y representa a nivel de todo. Sin embargo, al cabo de ese tiempo volvió a orar y volvió a llover. Y evidentemente el pueblo que estaba descorazonado con Dios habrían pensado y dicho, caramba, o sea, cuidado si estamos caminando en falso. Cuidado si realmente tenemos que hacer caso a la voz de Elías. Obviamente Elías entra en un proceso donde es alimentado por los cuervos y le trae pan y agua. No sé si recuerdan esa parte donde una viuda le provee sustento a Elías, ¿no? Y él le ministra a la familia, le levanta un hijo de la muerte a la viuda. O sea, Elías, un hombre poderosamente usado por Dios. Conocemos el episodio que antecedió este incidente, que es donde Elías retó al rey Acab a que reuniese los profetas de Baal para hacer un showdown. No, vamos a hacer aquí un pulseo, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Hagamos 2 altares, ¿no? de piedras, y vamos a poner un animal muerto encima y vamos a invocar a nuestro Dios, el Dios que responda con fuego del cielo y queme, no, la ofrenda que dejemos en el altar. Ese será el Dios verdadero. Y sabemos que Elías no solamente hizo el reto con los profetas de Baal, sino que él agravó sus circunstancias para que ustedes vean que el Dios mío es el verdadero. Echó agua al altar, o sea, para que sea más difícil que un fósforo logre prender lo que tendría que ser toda una llamarada de fuego para prender, ¿no? ese altar como un holocausto. Y vemos en la historia, que la pueden leer después, donde Dios fue fiel a Elías. O sea, y los profetas de Baal terminaron muriendo y demás. O sea, una victoria contundente anotada para Dios y su reino. Y es ante esa circunstancia, ¿no?, donde Elías compartió unas palabras duras, donde dijo, ¿por cuánto tiempo estarán de 2 pareceres? Elijan hoy a quién ustedes van a servir, si a los dioses de Baal o si a Jehová, nuestro Dios verdadero. O sea, que a veces el pueblo, hermanos, es de 2 pareceres. You can't have it both ways. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, no podemos tenerlo de ambas maneras, con un pie aquí y otro pie allá. O estás
o no estás. O te identificas con Jesús o no te identificas con Jesús. Yo sé que la semana pasada o la antepasada hablamos de eso, ¿no? De que no podemos, tenemos que evitar la tibieza. Que mejor, dice la Biblia, es que fuéramos fríos o que fuéramos calientes, pero no tibios. ¿Y cuánta gente tibia hay en el mundo, hermanos? Gente que si me conviene hoy parquearme aquí, me parqueo aquí. Si me conviene hoy parquearme aquí, me parqueo por acá. Y Dios pide fidelidad de parte tuya. Dios pide compromiso de parte tuya. Dios espera que tú, that you would side with him, que tú tomes alianza con él. Y obviamente ahí es donde volvemos a este episodio donde Acab le da este comunicado a Jezabel. Jezabel le da esta amenaza a Elías y él, ¿no? Viendo el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo te pregunto a ti, quizás tu circunstancia no es debido a tu fe, o quizás lo es, pero quizás tu circunstancia, tu dilema, lo que te robó el sueño anoche. Inclusive yo posteé ayer en Instagram una frase que la encontré sumamente oportuna, donde decía, duérmete, que ya Dios está ocupándose de eso. O sea, cuán importante, hermanos, es poder nosotros descansar en el Señor. Sabe que yo siempre comento, porque lo leí una vez en un libro, de cuando Jesús iba en la barca y se levantó la tempestad y Jesús estaba durmiendo en el cabezal del barco. ¿Se recuerdan ese episodio? Y se recuerdan cómo los discípulos estaban volviéndose locos y lo despertaron a prisa. Maestro, despierta, es que no tiene pena ni preocupación de que estamos por perecer. Y yo siempre he dicho al leer eso una vez, que decía, uno realmente no conoce la paz de Dios hasta que uno sea capaz de conciliar el sueño en medio de una tormenta. Porque cuán fácilmente nuestro sueño se ve interrumpido cuando las cosas are out of order, cuando las cosas no están en orden, cuando tenemos la vida con las llantas para arriba. Wow, qué difícil es ese tren de pensamientos que va como un supersónico japonés, o sea, a 1000, y uno lo quiere como frenar, alar el freno de emergencia para detener ese avance de pensamientos que nos abruma, nos acelera el corazón, nos da ansiedad y no sabemos, hermanos, cómo descansar ante aquello que nos está provocando ansiedad. Por eso la Biblia es muy rica. Quizás hablemos un domingo de este año sobre eso, sobre la ansiedad. ¿Cuánto no dice la Biblia de la ansiedad? De que no estemos ansiosos por nada, sino que sean conocidas ante Dios nuestras necesidades, sean cuales sean. Y demos gracias con acción de gracias, ¿no? Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo creo, hermanos, que no importa por lo que tú estés pasando, hay una manera de tú recoger tus pensamientos, recoger tus emociones y mantener la visión y la esperanza de que Dios está por encima de mi circunstancia. De que no importa lo que esté tocando a mi puerta, Dios está a mi lado. Dios está conmigo. No estoy solo, no estoy sola. Y obviamente ante el peligro, dice que sintió temor y se fue para salvar su vida. Algunos dirán, bueno, pero eso no es cobardía, eso es ser inteligente, porque si alguien está amenazándote, no te quedes ahí like a dead duck, ¿no? O sea, como un pato listo para recibir un cartuchazo. O sea, muévete, o sea, no te quedes allí, desplázate, escóndete, huye, transiciona a otro lugar. Pero déjenme decirles, la palabra de Dios está llena de referencias
de la necesidad de nosotros estar quietos. Estar quietos y confiar en que, y callados a veces, y callados de que el Señor está peleando por nosotros. El Señor pelea por ti la batalla. A veces nosotros comenzamos a darle soga a nuestras iniciativas, que es lo que entonces nos comienza a enfriar más que nunca, que es lo que comienza a matar y a sofocar el fueguito de nuestra fe. Comenzamos nosotros a distanciarnos como lo hizo Elías y creemos que yéndonos a otro lugar, los problemas se van a alejar. Yo conozco personas, hermanos, que tienen un problema de cualquier índole y a veces hasta económico, que entonces hace lo que voy a decir más contraproducente. O sea, tienen problemas o con la pareja, o con el trabajo, o de la salud, o con sus finanzas, o lo que sea, y entonces le cogen con irse de viaje. O sea, y están viajando y no se desmontan de un avión, están para aquí, para allá. Eso es tratando de ocupar su mente. Eso es tratando de entretener su corazón. Eso es tratando, ¿no?, de mantenerse activo, alegre, como el que va a una fiesta, ¿no? Aquí nadie va a fiesta, pero los que antes eran sumamente fiesteros, saben el sentimiento. Siempre he escuchado de mi esposa que era media fiestera antes de venir el Señor. O sea, que uno iba a la fiesta, yo nunca fui a fiesta. O sea, uno iba a la fiesta y uno se pasaba la noche bailando y socializando y el traguito y sé qué y apretado y qué sé yo cuál. O sea, no está apretado, ok, ella no se apretaba, gracias Señor por guardármela. Solamente bailaba, dice ella. Y uno en el momento, you feel on the top of the world. Uno se siente que uno está en la cima del mundo. Pero cuando uno ve a la gente que comienzan a despedirse y uno comienza a ver la gente recogiendo los platos y los vasos, y cuando uno comienza a ver que la música la están bajando de volumen, ¿no? What sets in, lo que comienza a parquearse en tu corazón, ese hondo vacío de wow, esto me estuvo llenando momentáneamente, pero ya se fue. O sea, es como el que se refugia en las drogas, ¿no? Que they shoot themselves up, o sea, se meten las drogas por las venas y se sienten que pueden volar. Pero cuando el efecto se comienza a ir, caen más duro. O sea, se sienten como que la gravedad los está aplastando aún más sobre el suelo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sea porque lo hayas experimentado tú o porque conoces personas que se refugian y cobran distancia y se alejan y se trancan en la habitación, ¿no? Y están ensimismados en una computadora, en un celular, o como le pasó a Elías, acostados en una cama. Porque cuando el desánimo y la preocupación y la adversidad tocan a nuestras puertas, o sea, hay un desgano emocional, físico en nosotros, that we want to sleep it away. Queremos como dormir y no despertar. Queremos como el oso dormir y por muchas horas, como con esperanza de que se pueda ir el problema. Y cuando uno despierta, uno medio se siente bien, pero de una vez todo sube a la pantalla del monitor y uno dice, oh my goodness, o sea, estoy vivo todavía. O sea, tengo que seguir lidiando con esto, con aquello, con tal cosa. ¿Están conmigo, amados? Necesitamos, hermanos, saber que aunque el temor comience a querer tomar silla en nuestros corazones, tenemos que espantarlo. ¿Y cuántas referencias no hay en la Biblia de no temer? No temas, no tenga miedo. O sea, cuántas palabras de confianza y de seguridad y de promesa de que tranquilo, que yo estoy contigo, se va a resolver. O sea, cuántas palabras no hay para no estar temerosos, ansiosos, desanimados, depresivos. Porque les puedo decir, en todos los años que tenemos acompañando personas,
de aquí y de otros lugares. Ese es el pan de cada día para mucha gente. La frase no temas aparece 365 veces en la palabra de Dios. ¿Cuántos días hay en el año? 365. O sea, hay un no temas para cada día del año para ti. O sea, cada día Dios te dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Cuán fácil es un Elías que conocía a Dios, que había visto la mano de Dios, que había visto la mano. Mira, si Dios manifestara su mano como la manifestó en la vida de Elías, yo no hablara con nadie. O sea, yo estaría, mira, con el pecho herido, o sea, orando, o sea, sumamente confiado en quien yo he creído. Como lo sabía decir el apóstol Pablo, que decía, yo sé en quién he creído. Puedes tú decir, porque de repente es posible, ¿no?, que uno de los elementos que nos lleve a caer en temor y ansiedad y depresión y soledad y demás, es que realmente no conozcamos del todo a Dios, o que nos falte revelación de quién Dios es, como Job, que después de su experiencia amarga dijo, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, antes de su experiencia, antes de la calamidad, antes de que el mundo literalmente se le viniese abajo, dice la Biblia, era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, un hombre de carácter. O sea, era un ejemplo, o sea, era un botón de ejemplo. Pero la calamidad sacudió sus cimientos, hermanos. Y fue la experiencia amarga de todo lo que pasó, pérdidas familiares, salud y demás. O sea, crítica y juicios de los amigos, la esposa no ayudó tampoco. O sea, en ese proceso Dios se reveló a Job. Y Job tuvo un mayor entendimiento. Wow, ahora sé realmente quién es Dios. Ahora si yo pensaba que antes yo lo conocía, ahora es que yo no sé cuántos tienen esa experiencia. Y esa es una experiencia buena. Porque nuestro caminar con Dios tiene que ser así, progresivo, no el progresivo de la política. Progresivo en el sentido de que nosotros crezcamos en el conocimiento de quién es Él. Cuando nosotros le conocemos, porque yo puedo decirle ahora mismo, tengo 9 años aquí, yo soy más conocedor de Dios hoy que en el 2014 cuando yo llegué a este país. Y la versión del 2014 no es una versión mala. La del 2023 es mucho mejor. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo aspiro en el 2030 poder decir, wow, la versión del 2023 era una versión buena de Modesto, pero la del 2030 es una versión mucho mejor. Conoce más a Dios. Confía más en Dios. Sirve más al Señor. Sabe quién Dios es en su vida. Esta tiene que ser tu experiencia. Nunca en retroceso, nunca echando para atrás, nunca perdiendo sight, no vista de quién Dios es, siempre ampliando nuestro horizonte y nuestra revelación de quién Él es en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, voy cerrando, porque dice que Él se acostó y durmió. Y ya dije, ¿no? Es posible que estaba con un desánimo tal que lo llevó a dormir. Me gusta que el Señor le envíe un ángel para tocarlo. Y quién sabe si Dios me está usando a mí como ángel. ¿Saben lo que significa ángel? Mensajero, ¿no? O sea, si yo estoy aquí de mensajero tocándote y diciéndote, levántate y come. Levántate y come. Porque si hay algo que el Señor dice muchas veces a sus hijos, es levántate. Y le dice, levántate y come. Comió. Dice, se volvió a acostar. Porque a veces nosotros recibimos un alimento, recibimos un sustento
algo que definitivamente el alimento y el agua sirve para los niveles de energía, para el sustento, para el buen funcionamiento de los órganos y demás. O sea, nos ayuda, nos aporta, pero a veces no es suficiente. Y a veces volvemos a recostarnos, ¿no? Y vuelvo y digo, ¿cuántas personas? Y oro que no seas tú, pero si eres tú, o sea, levántate de tu cama. Levántate de ese charco de lágrimas. Levántate de ese estado decaído en que te encuentras. Ponte sobre tus pies. Come de lo que Dios te provee, que te va a hacer bien. Alimenta tu vida. Dice que el ángel regresó y le dijo de nuevo, levántate y come un poco más, porque una sola comida no es suficiente, hermanos. No, ya yo probé, está bien. No. A veces hay que seguir nibbling. A veces hay que seguir comiendo de lo que Dios nos pone por delante. Come de nuevo, no un poco más, porque el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Para lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas grandes para ti? En este año, en este presente, Dios tiene cosas grandes para ti, pero temeroso, it's not going to work. Con ansiedad no vas a volar. Con depresión no vas a trillar camino. Con soledad no vas a lograr abrir tus alas. Necesitas comer, echarle mano a lo que Dios te da aquí, hoy, ahora, porque el camino que tienes por delante no es corto, es largo. Todo lo que le falta a Dios hacer en ti y a través de ti, sí, en ti y a través de ti, no depende de en qué estado tú estés mentalmente, emocionalmente y físicamente. ¿Están conmigo, amados? Entonces no hay tiempo que perder. Se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche, porque Dios siempre nos va a encaminar a su presencia. Dios llama a Elías a que se levante y se encamine al monte de Dios, a donde Dios era conocido por tener citas con el hombre. ¿Cuántos recuerdan los episodios de Moisés? Y allí Elías llega a este monte y pasó la noche, y allí el Señor de nuevo le habla y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Porque al final del día y de este servicio, eso es lo que el Señor nos pregunta. ¿Qué te trajo a este estado de ánimo, a este estado mental, a este estado físico? ¿Qué te trajo a este momento? A este lugar de soledad, a este lugar de aislamiento. Tú sabes quién tú eres. O sea, ustedes saben que yo no predico en base a algún testimonio, alguna asesoría que yo haya dado. O sea, esto lo digo de manera general. Dios sabe quién tú eres. O sea, y por lo que estás pasando, cómo te estás sintiendo. Dice, ¿no? Que le preguntó, ¿qué haces aquí? No en la iglesia, no en DB Cinemas, sino ¿qué haces en esta cueva aislado? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué has dejado que las circunstancias de tu vida te hayan arrollado los pensamientos, la esperanza, los sueños, los propósitos de Dios en tu vida? El Dios que nos socorrió ayer, claro que sí, nos puede socorrer hoy. Dios está hoy a tu favor. Y esa es la respuesta de Elías. Vuelve y le dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo rompió su pacto y ha matado a todos los profetas y ahora me están buscando a mí para también darme muerte. Y el Señor le dice, sal
y ponte de pie delante de mí en la montaña. Porque cuando uno está en el monte de Dios, en la presencia de Dios, primero es que Él nos llama a levantarnos, pero luego Él nos llama a salir. Porque los propósitos de Dios no están en la cueva, hermanos. Los propósitos de Dios no están en la cárcel mental en que tú te encuentras. Te sientes como detrás de unos garrotes, allí mirando de adentro hacia afuera. Dios te dice que te pongas de pie y que salgas ahí en el monte de Dios, a la presencia de Dios, y comiences a contemplar y a prestar oído. Digan conmigo, a prestar oído. Prestar oído a lo que Dios te está diciendo y te quiere decir en esta hora. Y dice que estando allí de pie, el Señor pasó. Digan conmigo, el Señor pasó. Y pasó un viento impetuoso y una ráfaga tremenda que hasta las rocas se conmovieron, se aflojaron. Pero dice que Él no estaba en el viento. Y yo digo, bueno, pero dice que el Señor pasó. O sea, el viento no vino de la nada. Pero que a veces que nosotros estamos a veces esperando, no, el sacudión fuerte. A veces estamos esperando lo bulloso, no, lo ruidoso, aquello que es estruendoso. Y a veces Dios no está en la bulla, en el sonido alto. Es como yo he dicho a veces, ¿no? Hay predicadores que hablan con fuerza. Dios es un estilo y gloria a Dios. A alguna gente le gusta que le ladren. Yo no ladro, o sea, me excusan, o sea, ese no es mi estilo. Pero hay gente que le gusta, inclusive a mí me gusta. Por ejemplo, mi amado hermano Rudy Gracia, dominicano, paisano, no, de Segadores de Vida, es un ladrador, o sea, de primera. A mí me fascina escuchar a Rudy, porque tiene una energía, o sea, pero ¿cuántos recuerdan a Charles Stanley, que murió reciente? El pastor Charles, ¿cómo no? Un hombre sentado, ¿no? Sentado, o sea, hablando con una voz, o sea, pero si uno se conecta a lo que está diciendo, wow, qué profundo, o sea, qué reflexión, o sea, y ambas cosas funcionan. El estilo de ladrado no es mejor que el callado y recogido, ni el recogido mejor que el ruidoso. Estilos. Pero para lo que pueda valer, ¿no? A veces Dios se mueve no en lo obvio. No en lo que están sonando a todo pulmón. No es con trompetas y platillos que Dios siempre se comunica con nosotros. No estuvo en el viento. No estuvo en el terremoto. No estuvo en el incendio. Pero después del incendio hubo un suave susurro. Y fue en el suave susurro cuando Elías lo oyó. Y yo pregunto, tú que estás aquí, ¿estás escuchando la voz del Señor? ¿Puedes escuchar el susurro de Dios en este día que te dice, tranquilo, yo estoy contigo? Tranquilo, no hay por qué temer. Tranquilo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tranquilo, yo sé que hay un ejército que se te está parqueando por delante, pero como pasó con el profeta, ten vista, capacidad, ojos espirituales para ver el ejército celestial mayor que está detrás del ejército que está aquí tocándome a la puerta. Mayor es Dios que está a favor tuyo que todo lo que pueda estar viniendo en contra tuya. ¿Qué haces aquí? Vuelve y le pregunta luego del susurro. Y dio la misma respuesta. Y el Señor le dice, regresa por el camino. Y le dice, regresa por el camino, porque faltan cosas por tu hacer. Tienes que nombrar a fulano de rey, a fulano de profeta, a fulano de sustituto tuyo. O sea, te faltan cosas por hacer. Yo quiero decirte, lo que el Señor está haciendo contigo no termina. Es como cantábamos, si vivo estoy, no es el final.
O sea, si tú estás vivo, si tú estás respirando, el Señor tiene planes y propósitos con tu vida. Es como decía la canción que Alberto la citó. ¿Cómo era que decía la canción? María. No puedo más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Que ese sea el clamor de nuestros corazones. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Dios encontró a Elías. Ahí estaba Elías cantando este corito mucho antes que nosotros. No puedo más. Anhelando, como dicen algunos, hasta con pensamientos suicidas. Porque leímos, o fui yo, una versión errónea que tengo yo, que decía, quítame la vida. Quería morirse. Quería dejar de existir. Tú vales demasiado para que el diablo se salga con la suya. Dios tiene un valor sobre ti donde Él quiere rescatarte de ese hoyo, ese pozo en que tú te encuentras. Esa circunstancia que tú sientes, pero no veo ni cómo, ni por dónde comenzar. Dios está a tu lado. Dios está contigo. Él te quiere ayudar. Todo lo que Elías haya hecho, glorioso. Faltan cosas por hacer. Faltan cosas por hacer. And you're going to go out under God's terms. Tú vas a salir de esta tierra no bajo la agenda del diablo y del enemigo y de tus opositores. Tú vas a salir bajo los propósitos de Dios. Y déjenme decirles, Elías salió de este mundo en un modo extraordinario. O sea, como solo otra persona en el Antiguo Testamento logró salir de la faz de la tierra sin haber muerto. No, arrebatado, sacado, no, de la tierra sin ver la muerte. Algo sobrenatural, algo que en la teología tratamos de explicar. Hay muchísimas explicaciones, versiones. Yo siempre digo, no, como los dinosaurios. O sea, usted le pone la forma al dinosaurio que usted quiera. Y quién sabe cómo eran los dinosaurios. O sea, ¿cómo fue ese evento? No sé. Lo que la Biblia sí nos dice es que Elías no vio muerte. Fue arrebatado en los cielos, llevado en una carroza de fuego. O sea, he left under God's terms. Se fue de la tierra, no por depresión, no por temor, no por ansiedad, no porque el enemigo lo amenazó. Porque Jezabel, ¿saben cómo murió Jezabel? O sea, cayó de un piso, se desgranó en el piso, los perros vinieron y se la comieron. O sea, una escena de una película de horror. Léanse la historia de Jezabel. Elías salió por la puerta ancha porque escuchó el susurro de Dios, porque escuchó la voz de Dios, porque se reencontró con su Señor. Y eso quiere hacer el Señor contigo en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie, amados.